Hola a todos, soy Shorts Music, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien y bienvenidos a un nuevo video. Y como ya vieron en la miniatura, hablaré del octavo disco de Barón Rojo llamado Desafío, y verdaderamente fue un desafío la creación de este álbum, porque dentro de la banda pasaban un montón de cosas negativas, por así decirlo. Pero antes de entrar en la reseña del disco como es normal en este canal, se debe de hacer un poco de historia. En 1989, Barón Rojo publicó Obstinato, un disco que marcó un punto y final en la alineación clásica de Barón. Lamentablemente sería el último disco que grabaría José Luis Campuzano, Cherpa y Hermes Calabria con la banda. Digamos que con Obstinato, Barón quería volver a la senda heavy metalera, apuesta por algo ligeramente diferente, pequeños cambios sin perder su esencia, tintes de hard rock añadiendo también de forma más mínima los sintetizadores, cosa que en Tierra de Nadie y en Nova Más eran más notorio. La cosa que el heavy metal clásico para ese momento pasaba su peor momento, gracias a varios corrientes musicales que emergían, y a eso le añadimos los problemas personales que habían en la banda, los hermanos de Castro por un lado y Cherpa, Hermes por otro, que a partir de Tierra de Nadie, Barón Rojo empezó a bajar, no sé si de calidad, pero ya no era lo mismo, quizás por las tensiones que habían y la industria musical. Ignorante, quiere ser concejal de algún ayuntamiento. Nova Más fue un fracaso comercial, a pesar que la banda hizo lo imposible de añadir elementos que fuesen novedosos, y Obstinato es el disco de una resurrección fallida. ¿Y a qué me refiero? Barón Rojo siento que le puso mucho empeño a este disco, intentó volver con fuerza, sonar más metaleros y no tan aor o hard rockeros. En Obstinato hay grandes temas como Vampiros y Banqueros, Por Primera Vez, Paraíso Terrenal, bueno, Tren Fantasma, que es buenísima. Tiene también tremendos solos, más esa base rítmica, pero inexplicablemente no funcionó bien y el disco pasó bastante desapercibido en esa época. Puede ser porque en aquella época aparecieron varias corrientes musicales, bueno, el thrash, ya estaba emergiendo un poco el grunge, pero era más underground. Bueno, aparecían bandas de glam y hard rock de Estados Unidos. Obstinato, un inicio bastante heavy, quizás su parte final es un poco más melódica, le puede restar puntos, y no hacen que sea un disco memorable o destacable como Metamorfosis o En un lugar de la marcha. Pero bueno, la situación de la banda era insostenible y todo terminó de la peor manera. Cherpa y Hermes dejan la banda y Barón Rojo inicia una segunda etapa junto con los hermanos de Castro. Y llegamos a este desafío, y la verdad Barón Rojo se encontraba en un momento delicado. En sí era una incógnita. ¿Seguías engrandeciendo tu legado o formabas parte de las miles de bandas separadas y recordadas por dos o tres discos? Pero los hermanos de Castro, a pesar de la marcha de dos componentes que formaron parte vital de la historia del grupo, siguieron para adelante. Y fue un reto. Yo siempre he pensado que este disco, hablo de desafío, es totalmente decisivo en la carrera de Barón, ya que marca el futuro del camino elegido. Pero pongamos todo en contexto. Era la década de los 90, el heavy metal perdía notoriedad tanto en España como en Inglaterra. Habían destellos de calidad, pero hasta ahí el thrash y el grunge se comenzaban a comer la industria, y Armando y Carlos de Castro se reformularon el seguir una decisión valiente o equivocada. Ante la marcha de toda su sección rítmica, tenían que dar el primer paso hacia la nueva etapa. Ni Barón Rojo se salvó de las grandes historias del rock, me refiero a disputas internas, egos desmedidos que provocaban el quiebre de una banda. Los cambios de formaciones se dan por varios motivos: falta de química, discrepancias musicales, incluso la muerte de algún componente. Y en Barón Rojo la lucha de egos y el choque de personalidades fueron el principal detonante. Y algo que tienen los discos de Barón, sobre todo sus primeros álbumes, eran una fórmula que funcionaba perfectamente bien. Cherpa con su voz y sus letras, por otro lado las guitarras de Armando y Carlos de Castro, que aparte de crear grandes solos y riffs sumaban su voz, bueno, el talento de Hermes Calabria en la batería, y no me quiero olvidar del quinto varón o varona por así decirlo. Hablo de la señora de Cherpa, Carolina Cortés, que según dicen formó parte vital en alguno de los grandes éxitos de Barón. Como lo decía, una fórmula que propició casi una década de discos fantásticos y el reconocimiento internacional. Pero bueno, Barón Rojo tuvo que suplir las ausencias de Cherpa y Hermes, y gracias al representante en ese momento de la banda, Javier Gálvez, reclutó a José Antonio Ramacán Nogal en la batería.
y el conocido Nico del Hierro en el bajo, que tuvo su etapa en New y que más tarde formaría Saratoga, y así empezaban a trabajar en su nuevo trabajo. Lo más importante para que una banda pueda funcionar es la dinámica, que exista buen feeling entre los componentes, y a ver, estaban los hermanos de Castro, perros viejos que ya tenían una forma de trabajar, y por otro lado Nico y José Nogal, que eran, por así decirlo, los nuevos, si bien ya tenían bastante experiencia musical. Y en este nuevo trabajo de Varón fue un arduo trabajo. Para 1992 no eran los mejores tiempos para el heavy metal, precisamente los medios españoles optaron por darle más importancia a la movida madrileña, y en el plano internacional el grunge con Nirvana más su Nevermind se comieron el mercado y Metallica publicaba su álbum negro, marcando un hito generacional. Y en ese momento Barón Rojo no generaba muchos ingresos, hablo a nivel de ventas. La cosa que con la nueva alineación, Barón se metió al estudio a trabajar en su octavo álbum, y claramente lo que se buscaba era volver a sus raíces, a ese sonido heavy metalero clásico, pero llevado al presente, o sea que suene potente cada uno de los temas. Se notaba que había experiencia y profesionalismo en la banda. Los 4 componentes se comprometieron en hacer un disco de calidad. El disco fue grabado en los estudios M20 de Madrid, fue producido por Carlos de Castro para Avispa. Y a ver, la portada digamos que no es de las mejores, si bien Barón Rojo nunca se caracterizó en crear grandes artes, y así, lo importante es lo que contiene el disco, hablo de los temas, y si vemos la portada es rara, o sea, vemos a una persona con ojos rojos como si se hubiese pasado miles de gramos de hierba, y las manos apretando el mundo. Ahora bien, dicha imagen debe tener un significado, me refiero a la situación de la banda. Si vemos el contexto, Barón Rojo volvió a relanzarse, y el título del disco lo ejemplifica de la mejor manera. El desafío de volver a ser una de las bandas del momento. Ya eran grandes, solo que ya no eran relevantes, a pesar de la marcha de 2 grandes componentes, hablo de Sherpa y Hermes. Los títulos de cada uno de los discos de Barón Rojo son como el espejo de su estado emocional tanto en los 80 y 90. Y bueno, el nuevo disco contaría con 10 temas, uno de ellos es un cover de AC/DC, y al final el octavo álbum de Barón Rojo fue publicado en 1992, titulado Desafío. Y el disco arranca con Te espero en el infierno, iniciado por ese redoble de batería, Ramacán haciendo su debut, para que luego aparezcan esos clásicos riffs de guitarra junto con la voz de Carlos de Castro. La rola se muestra agresiva y rápida. El viento llevará tu ciudad. La banda en sí muestra su mejor versión, desde aquel En un lugar de la marcha. Siendo sincero, a mí la voz de Carlos no me emociona del todo, pero aquí el tipo le inyecta potencia. Prestar atención a los solos, se nota que se esmeraron en cada uno de los arreglos, que decir un tema redondo. Alibaba y los 40. Dicho corte recupera esa aura ochentera de Barón Rojo, o sea, recuperamos Volumen Brutal, disco emblema de la banda. Esta rola muestra esa potencia heavy metalera y arreglos buenísimos. 40 criminales, debes escapar, sus intenciones son mortales. Tipo árabes, la letra es una crítica a la política. Barón Rojo siempre ha mostrado ser un grupo de protesta en ese sentido. Exorcismo, un corte más hard rockero con cierto enfoque al rock americano. La batería suena brutal a plenitud, de igual forma viene cargado de guitarras rítmicas poderosas, además de buenos riffs. A pesar que el título dice exorcismo, la verdad no es así, es todo lo contrario. La letra habla de los excesos que pasan en cualquier banda de rock. No es de las mejores, pero se disfruta. Noche de rock and roll, digamos que la banda hace un homenaje al rock de los 60, esas grandes bandas y músicos. Tiene ese boogie muy de la época, es una función de blues y heavy que hace que te levantes de la silla. Bueno, nuevamente se marcan unos buenos solos. Es interesante ver cómo Barón Rojo, a pesar de la época donde los géneros que más vendían era el grunge y el thrash, los tipos optaron por no perder su esencia y de cierta manera ven a sus raíces musicales, un corte destacable. Porque la suerte me dejó, mi porvenir es oscuro. El enemigo a batir. ¿Y quién es ese enemigo? Pues yo creo que era la situación, hablo de todo, musical y personal. Barón Rojo se dio a la tarea de romper con todas esas críticas, falsas especulaciones.
el volverse un producto musical, dicha rola es una bofetada metálica para esos detractores del metal. Un corte brutal con ese ritmo trepidante, incansable, la verdad toda la banda se luce. Ponerle mucha atención a este tema, hoy en día es uno de mis temas favoritos del álbum. Rock estimulación, tiene ese espíritu muy AC/DC con ese ritmo medio hard rockero, pero con cierto destello metalero. La banda le inyecta su propio sello, riff ultra contundentes. Bueno, hasta ahora no he hablado de la nueva base rítmica, hablo de Nico del Hierro y José Antonio Nogal, demostrando que fueron importantes para este álbum. Político, un inicio curioso, no sé si es un sintetizador o qué, pero parece como si fuera un videojuego retro de las maquinitas, para que luego aparezca toda esa potencia baroniana. La banda en sí no deja atrás esa crítica social y política, abordan asuntos que son como atemporales en el tiempo, porque lamentablemente vivimos en un mundo donde los políticos son como plagas, se multiplican a beneficio de ellos. En sí la rola a nivel musical marca un hard rock potente, o sea, no hay nada más, pero ahí está. Señor Censor, esperen, yo te conozco, Wasted Years de Iron Maiden. No sé si la banda se inspiró de dicho tema, nuevamente mostrando su faceta más hard rockera con muchos riffs poderosos y base rítmica potente, y nuevamente la letra es una crítica a la nefasta labor política. Y casi para el final tenemos a Hijos del Blues, un medio tiempo épico iniciado con esas guitarras acústicas y la voz de Carlos más tranquila para que luego se aparezca esa agresividad metalera, regresando después a la calma. La banda trata de hacer una mirada a su pasado, o sea, una retrospectiva a sus orígenes. La verdad a Barón Rojo se le da muy bien estos tipos de corte. Ahí tenemos a Hijos de Caín, El Precio del Futuro, bueno, la clásica Siempre Estás Ahí. Hay buenos coros y pasajes musicales. En sí digamos que es la que cierra el disco porque la siguiente es un cover. Y para terminar un cover, Girls Got Rhythm de AC/DC, que te diría que gracias a la guitarra de Armando de Castro suena más metalera que la original y además el parecido con la voz de Bon Scott, la verdad la banda hace un digno homenaje. ¿Y qué ondas con este desafío? Yo creo que Barón Rojo quería demostrar que aún existía calidad en sus composiciones, a pesar de los cambios en la formación y también en el panorama musical. A pesar de que Desafío contó con grandes temas, no alcanzó la popularidad esperada. Obviamente era porque el metal clásico entró en un bache en los 90, que de cierta manera dicho género fue recuperando poco a poco mercado. Pero bueno, los primeros discos de Barón Rojo directamente son insuperables y Desafío en su momento no logró entrar como un disco clásico, pero el tiempo se encargó de poner en su lugar a este álbum, ya que algunos de los temas cobraron relevancia en la banda. No por nada, como motivo de aniversario se volvió a publicar el disco. Y es importante mencionar el gran valor que hay en este álbum, muy intenso en mi opinión, muy por encima en cuanto a calidad que sus precedentes, o sea, hablo del Nova Más y Obstinato. Una notable producción con mucha fuerza, con el bajo con mucha presencia y la batería sonando muy sólida, canciones muy bien construidas, fundamentadas en la esencia ochentera de la banda. Sin duda alguna fue un disco infravalorado y aún hoy lo es por cierto sector, culpa quizás en parte de su sello Avispa, que personalmente creo que no lo supo vender como se merecía. Aunque también se concibió en un momento complicado de la banda y de las preferencias musicales en auge en aquel entonces. Con todo eso la banda realizó una super gira de presentación para presentarlo y en sí el vinilo en ese momento no tuvo la aceptación deseada y siendo sinceros en gran medida fue porque no estaba ni Sherpa ni Hermes, si bien, lo repito, el tiempo se encargó de poner en su lugar a este álbum. Lastimosamente esta nueva alineación no duraría mucho, ya que para el próximo álbum, Arma Secreta, ya no contarían con Nico del Hierro y Ramacán. Pero eso es para otra historia. Con esto finalizo el video. Gracias por todos sus comentarios, apoyo, es algo que agradezco infinitamente.
Y si les gusta pueden darle like, comentarlo, compartirlo, suscribirse, ya que eso me ayuda mucho. Soy Scholz Music, nos vemos en la próxima.